9 de la mañana con 5 minutos. Ya es viernes. Gracias por estar con nosotros, por habernos seguido toda esta semana en Cara a Cara. Definitivamente el tema de la semana es la presa, el Zapotillo. Y si hacemos un poco el recuento de lo que ha supuesto este tema en las últimas horas, pues desde el lunes venimos discutiendo este asunto porque el presidente de la República se reunió primero con Enrique Alfaro y con Diego Sinue, gobernadores de Jalisco y Guanajuato. En ese momento salieron los gobernadores en un video a decir que, bueno, no había marcha atrás con la presa el Zapotillo. Escuchamos a Enrique Alfaro, quien habló de este tema, colocó su postura sobre la mesa. Después de muchos meses de trabajo, hoy pudimos exponer todo el análisis técnico que se hizo por parte de los dos gobiernos estatales y de la CONAGUA. Es muy importante explicar que el gobierno federal ha estado presente en todo este proceso. Creo que el mensaje central del presidente es que esta idea de que se puede demoler o dinamitar la cortina es absurda, está descartada. Ahora lo que hay que ver es cómo logramos tomar una decisión que tenga también un elemento muy importante, que es la construcción de acuerdos con los ciudadanos afectados por esta obra en la zona de Los Altos. Pero se entiende también, después de todo este análisis, que es una obra que va a permitirnos resolver el problema de abasto de agua del área metropolitana de Guadalajara, de Los Altos de Jalisco y, por supuesto, de la ciudad de León. Esa fue una de las reuniones, primero de los gobernadores con el presidente de la República, y después entraron con el presidente representantes de las comunidades y de organizaciones sociales que han venido acompañando, pues digamos, la resistencia a estos tres pueblos de Los Altos de Jalisco: Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Escuchamos a Gabriel Espinosa, al padre Gabriel Espinosa, que es vocero del comité y estuvo con nosotros en Cara a Cara. Tanto las comunidades Temacapulín, Acacico y Palmarejo, como los productores de Los Altos de Jalisco, estamos muy contentos porque el presidente de la República nos ha instruido para que sigamos trabajando en esta ruta de la gestión integral del agua, de que no habrá más presupuesto para la presa del Zapotillo, dado que ha pedido a los gobernadores de Guanajuato y Jalisco que se sienten a trabajar alternativas con los pueblos, con los productores, con la ciudadanía en general. También estuvo María González, ella es investigadora del INDEC, del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, que participó en la reunión y también, pues digamos, nos hizo un relato de lo que sucedió en Palacio Nacional. Las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo valoran como muy buena este primer acercamiento con el presidente. Son varios puntos a destacar en donde los pueblos definitivamente ganan. El primero es que la Federación no firma el acuerdo de entendimiento para la distribución del agua del Río Verde de Jalisco y Guanajuato. Este documento que se pusieron de acuerdo los gobernadores Enrique Alfaro y Diego Sinue. Eso es fundamental porque al no firmar este acuerdo de entendimiento, la presa continúa nuevamente detenida. Y por último, antes de comenzar el debate, la discusión, con Juan Guillermo Márquez del Observatorio Ciudadano del Agua, que fue el primero que intervino en esa reunión con el presidente de la República. Aquí, si me permite, destaco en primer lugar que se ha incorporado una variable que se negaban a aceptar las administraciones federales y estatales anteriores, que es la participación en las mesas que se van a integrar en los próximos días del sector productivo de alimentos, porque igual como lo planteamos y reconoció el presidente y sus funcionarios de gobierno, que bueno, el tema de agua para los alimentos tiene el mismo nivel como derecho humano a la alimentación que el del agua. Entonces, hasta ahora toda la atención se ha centrado que las afectaciones serían únicamente la inundación de las poblaciones, y hay una afectación mayor en número, no porque sea más importante, porque el desplazamiento forzado pues es un tema muy delicado. Ricardo Salazar, periodista, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues francamente sorprendido, por una parte, por la capacidad que tiene de jugarle el dedo en la boca a Andrés Manuel López Obrador a la persona con la que esté hablando, pero por otra parte, en este caso específico, dejar a todos contentos. Sí, hay que tener talento, ¿no? Exacto, sí, o sea, son bandos contrarios, los reúnen en dos momentos distintos y cada uno sale cantando victoria.
lo cual no deja de llamar la atención. Sin embargo, sí creo que se incorporan dos elementos que son muy importantes en este asunto. Uno es el tema de que a los dos bandos les dice sigan trabajando alternativas. Eso me parece muy importante. Y el hecho de que no hay lana para la presa del Zapotillo etiquetada para el siguiente año. O sea, la congela. O sea, mientras no se llegue a un acuerdo, no hay dinero para seguir con la presa del Zapotillo. Exactamente. Eso me llama mucho la atención porque ya es una señal clara, ¿no? No es una señal de les damos largas, o no es una señal de les decimos que sí, pero seguimos construyendo, etcétera, etcétera. El otro dato que me brinca es que, a ver, se supone que a 80 metros no se inundaban Acacigo y Palmarejo. ¿Se supone según quién? Temacapulín. Según Alfaro. No, según yo me acordaba y según se dijo durante los tiempos de Emilio. Por eso acuérdate sí, que lo que se hizo en su momento, que ya está construido y que está desperdiciado, es el nuevo Temaca. Nada más. Sí, claro. Pero ahora resulta que también esta discusión, si la suben a 100 metros y 105. entonces los tres poblados están en riesgo de inundación. Entonces ya no entendí porque es como por una parte los dejo satisfechos a todos, pero en realidad ganó tiempo para en realidad crecer la presa, ¿o qué pasó? A ver, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Omar García, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo están? ¿Cómo están a todo el auditorio? Buenos días. A ver, decía Ricardo, y que creo que es una lectura muy correcta, ¿qué capacidad López Obrador para dejar contento a todo el mundo? Todo el mundo salió cantando victoria. Sí, o sea, el martes, el lunes, los dos bandos, ¿no? Tanto los pueblos como los gobernadores. Yo vi a los gobernadores también un poco sigilosos, sigilosos en el asunto de, pues nos dijo que no se va a derribar la cortina, pero tampoco les dijo que les va a dar dinero, ¿no? Y entonces, yo lo que pienso es que el futuro del Zapotillo lo vamos a conocer en septiembre, con el primer saque que haya del presupuesto. Mucho después, ¿no? ¿Crees? Sí. A ver, demoler, tenían pendientes los gobernadores. No, demoler va a costar otro lanonón, ¿eh? Sí, a ver, que yo nunca he... Si es necesario hacerlo, a veces se tienen que demoler cosas. O sea, no. Sí, claro. Yo nunca he pensado que ese es un límite, pero lo interesante es que cuando vino Víctor Manuel Toledo, el titular de la Semarnat, y se reunió con las comunidades, esbozó esa posibilidad. Sí. Entonces, había miedo de que el presidente de la República opinara lo mismo que el secretario Toledo. Y que pasara algo así como el Texcocazo, pero en los Altos de Jalisco, más o menos. Es que dentro del gobierno federal también hay bandos. Totalmente. ¿No? Entonces está la parte de Conagua, que sí apuesta por el proyecto, que sí ha dicho que hay fundamentos técnicos. Yo eso lo pondría en duda. ¿Por qué? Porque los estudios técnicos en los que se construyó el Zapotillo son de hace 14, 15 años. Cierto. Entonces ya no hay... Y está el de UNOPS, que está medio cuchareado, ¿no? Pero pues sí, métele a la fórmula lo que quieres que te salga y pues... El de la UNOPS está cuchareado, pero además se basa en los estudios de hace 15 años. Cierto, la base es esa. Sí. Entonces, no hay estudios técnicos, sobre todo... han dicho las comunidades, y creo que es pertinente escucharlas en ese sentido, de que el río y el embalse no tienen esa corriente, no tienen, o sea, ayer hablaba con el padre y me decía precisamente eso, pues, no sé dónde van a sacar el agua. El Río Verde trae el agua que trae, ¿no? Exacto, Pues, no. Y además las presas de la zona es muy poco común que rebasen el 30% de su capacidad. Son presas que tienen muy poca agua. No veo de dónde van a sacar el agua, pues, ¿no? Y como dirían Ricardo los gringos, estamos back to square one. Exactamente. O sea, que las comunidades acepten. No sabemos cuánta agua hay. No sabemos cuánto le tocaría a León. Pensamos que va a haber acueducto porque ahí está el gobernador de Guanajuato. No sabemos cuánto va a costar Por eso. todo el proyectote, porque es el trasvase, es la presa derivadora. O sea, por lo menos le faltan otros 35,000 millones de pesos a la presa y además todo el proyecto que es llevar el agua a León y luego regresarla. Y además la operación, subir el agua de Temacapulín hacia León. El bombeo, ¿no? El bombeo es carísimo. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cuánto va a costar? Ricardo, pues volvimos al punto 1. Exactamente. O sea, desde el 97 venimos discutiendo este asunto y... Sí, es increíble. Y por otra parte también esta semana sale un tema a propósito de las lluvias atípicas
de... Quiero que sí le lluvias y de científicas, por favor. No, cualquier Cualquier chispeada, ¿no? y la chispeada típica, Sí, ¿no? exactamente. Casi siempre chispeaba para la derecha. Sí. Y ahora está chispeando para la izquierda, ¿no? Pero mira, saca, si mal no recuerdo, NTR 2 datos que me parecen muy importantes. Bueno, y Mural saca el jueves otro dato. El de NTR es que tanto al macrobús como al tren ligero le tienen que estar bombeando el agua para sacarla porque si no se inunda. Totalmente. Y esa agua la tiran. No tenemos un sistema en Nadie donde... escucha a Gleason. Nadie escucha a Gleason. Exactamente. Entonces, no tenemos un sistema donde estemos guardando el agua pluvial que nos cae un montón. En buen castellano. Exacto. Lo que da a conocer Mural el jueves, primero lo que da a conocer el miércoles es escalofriante, porque literalmente va a ser una línea electrizante. ¿no? Sí, por decirlo menos. Te va a dar toques. ¿Por qué? Porque está mojada. Y lo que dices del jueves es, ni de las inundaciones se salva la línea 3. Exactamente. Porque las 3 estaciones de los viaductos elevados no cuentan con drenes de desagüe. Y entonces, igual a nadie se le ocurrió. Es que esa es la bronca. Pero ¿cómo a nadie se le ocurre hacer un proyecto como el de tren ligero? Es lo mismo de las vías que no están a la altura. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer un tren ligero y no medir la altura en donde va a estar el vagón y la vía? Bueno, de entrada, ¿por qué lo hiciste con altura? Eso es una de las No, además el trazo es... ciudad. Exactamente. O sea, ras de suelo, subterráneo. Es una montaña rusa. A ver, para volver un poquito a Temaca. Sí. A ver. De verdad, estábamos con... Sí, estamos con... Pero es el Te vas tema del a agua. línea 3, Sí, sí, oye. sí. No, pero el tramo subterráneo va a tener también la necesidad de estar bombeando todo el tiempo el agua, Expulsándola. porque de lo contrario se va a inundar. Claro. Entonces, toda esa agua nos podría resolver parte del problema, no digo que todo, de la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora, no olvidemos, Enrique Alfaro dio la semana pasada apenas certificados a colonias que tenían años Sin agua. sin agua. Sí, y no en Ixtlahuacán, en No, no. Zapopan. Exacto, aquí cerca. Ahora, a ver, sobre el asunto Temaca, ¿qué tenemos de hechos? La mesa de diálogo, El 24 de agosto. que son 30 representantes, ¿no? 10, 10 y 10. Hay 10. que ver cómo se cumplen esas, ¿no? Son 10 de los pueblos, 10 10 de de los gobierno, estados. 10 de los estados y 10 del gobierno federal. Eso es un hecho. Va a haber una mesa de diálogo donde se van a discutir dos cosas. Alternativas al zapotillo y la altura. Y además, atentos, aquí creo que los que traen los que van a abrir la plaza son los pueblos, porque los pueblos traen amparos en la mano. O sea, traen el asunto judicial de no dejar exacto, continuar. Exacto. Si el gobierno o los gobiernos quisieran imponer No, yo no veo esa lógica, ¿eh? O sea, yo no veo, digamos, a ver, los gobiernos de los estados no lo pueden hacer, porque es una obra federal. Los gobiernos de los estados no pueden decir, ¿saben qué? Vamos a tomar la decisión de 105, donde está la lana, es una obra federal, no lo pueden hacer, no le pueden meter un peso al zapotillo. Y no veo al gobierno de López Obrador en esa lógica. No lo veo. De decir, ¿saben qué, pueblos? Se acabó el diálogo y por lo tanto inúndese. Y a menos de que le asalte un Díaz Ordaz chiquito a López Obrador. No, pero... A veces le ha saltado, a veces le ha Pero saltado. no creo, en este tipo de temas creo que suele ser más cuidadoso. sobre todo porque tiene ahí a Toledo, porque seguramente Sí. podría ir Encinas, por ejemplo, ¿no? De derechos humanos. Y también hablando del asunto de Temaca, las declaraciones del empresariado en Jalisco. Uy, no, bueno. El interés público. No, sí, claro. Ahí sí, ¿no, Ricardo? Ahí sí el interés público tiene que estar por encima del interés privado. Sí, por supuesto. Y escribió un artículo lamentable, nuestro David Gómez querido Álvarez. David Gómez Álvarez, en donde explica perfectamente la pigmentocracia. Para que yo, blanquito, que vivo en Colonia bien, tenga agua, inunda ese Temaca, que son puros prietos. No, y aparte voy a decir una cosa. Si vamos a ese ritmo, pues en una de esas vamos a inundar a todos los pueblos Claro. que están en torno a ¿Quién Guadalajara. tiene? Pues Exacto. total, no son pueblitos, que es que Sí, se ¿no? muevan 300 personas. 1000 Tenemos personas. campos de golf Pero que aparte voy a decir que hay oye. una perversión ahí. Cuando pensar que el interés público es dotar de agua a Guadalajara, León y los Altos de Jalisco. Es el interés público. Ajá. Y el interés particular es de los habitantes de Temacapulín. Ajá. Pero en realidad el debate no es ese. O sea, el debate es cómo el Estado garantiza los derechos humanos de los pobladores. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que digas que digamos, aplastando- garantizar los derechos humanos no es interés general? Ahí se contraponen, y lo han explicado las comunidades muy bien durante mucho, se contraponen dos cosas. Ujú. El derecho humano al agua y el derecho humano
digamos, histórico de tercera A la generación que tienen los vivienda. pueblos, ¿no? Claro. Se contraponen. El Estado no puede elegir uno por encima de otro. El Estado tiene que proteger los dos. Ese es el asunto, no es un asunto de elegir. No. Porque son derechos humanos. Y si a eso le y agregas es que el se ha construido asunto- la alternativa solamente en ese sentido. Es decir, si Solo no- hay esto. Solo hay esto. ¿Quieren o no quieren? Y yo creo que no. Yo creo que si quisiéramos vivir la cuarta transformación o la refundación de Jalisco, tendríamos que decir, hay más opciones. Aparte, y las Hay opciones, 5 opciones, y la- elijamos de esta. y las O seis opciones o no siete. pasan por mancillar los derechos de las comunidades. Aparte, ¿cuál es el miedo a la democracia? O sea, siéntate y dialoga. Claro. Lo que no hizo Emilio González, lo que no hizo Aristóteles Sandoval, lo que no hizo la Conagua de Peña, lo que no hizo la Conagua de Calderón, lo que no hizo la Conagua de Fox. Oigan, aquí tenemos Margarita Bartlett con Secretaría de Participación Ciudadana, ¿no? ¿Qué Bartlett? Pues porque ella es la que organiza y es la que califica y es la que cuenta, No ¿no? me digas, Margarita. No creo que nunca caería en un acto como el de Manuel Bartlett. No estoy muy yo seguro. No creo, bueno, yo no lo O sea, creo porque la conozco y creo que... Sus consultas son yo hago las boletas, yo pongo las mesas, yo cuento y yo doy el resultado, pues a mí se me hace muy Bartlett. Pues, a mí lo que se me hace muy Bartlett fue la caída del sistema y yo no le conozco eso a... Bueno. Hasta el momento no le conozco eso a Margarita y creo que es una mujer íntegra. Bueno, desde mi punto de vista. pero voy a lo que ibas, o sea, no perdámosle el miedo a la democracia. Por eso, o sea, Para eso hay una Secretaría de Participación Totalmente, Ciudadana, ¿no? totalmente, Que totalmente. nos inviten a ver. no, y qué ojalá esté opinamos todos. integrada la Secretaría de Participación en estas mesas de diálogo, Ujú. que esté integrada, que estén integrados. Sé que van a estar los colectivos también integrados en la mesa. Y creo Y que que no hay una solo van- oportunidad de salir con un consenso. Si los habitantes de Temaca, Palmarejo y Acacico dicen, está bien, entendemos, por nuestra voluntad nos movemos a otro espacio, ahí está. ¿No? Pero ¿por qué siempre el decir uno u otro? O Este país no... No, pero y además- un país- Corte y volvemos, ¿les parece? Corte y volvemos, estamos con Ricardo Salazar y Manuel García. 9 de la mañana con 25 minutos. Gracias por estar en contacto con nosotros. WhatsApp 33 18 80 76 41. Se quedaron ambos queriendo opinar sobre este asunto del diálogo y la democracia, Ricardo. Sí, ya no nos acordamos. No es cierto. Sí, fue Ya tan el corte fue tan largo Sí, que ya. el corte nos distrajo. No, yo lo que quería mencionar era que hay un elemento también que es bien importante, que se nos olvida y se les olvida, y nos quejamos nosotros en Guadalajara cuando pasa en decisiones de la Cámara de Diputados, de senadores y o en presidencia, que todo es centralismo. Sí. Aquí también, o sea, lo importante es Guadalajara. darle agua a Guadalajara. O a los altos, que tienen intereses económicos importantes. Ajá, ahora- entre los que están los empresarios. No todos. Amigos otros. panistas. Sí, sí, claro. ¿eh? Claro. A ver, es un lugar productivo, es un espacio No, productivo es una importante de las, para... es la cuenca lechera más grande, más Y, importante. y produce en que México, 40% de los alimentos del país, huevo, o sea, claro. a ver, sí es importante. Sí, pero el asunto es- argumento es la zona metropolitana de Guadalajara. Es que hace falta A para ver, eso es lo Guadalajara. que nos Todo es dicen para Guadalajara. asustarnos a nosotros. Exactamente. Pero ese es el asunto. ¿Por qué el centralismo? Sí. O sea, Porque aquí hay más como un demanda de argumento. agua. Pero aquí está el debate sobre la integralidad, Omar. Aquí lo que, a ver, el Informador publicaba una nota el fin de semana sobre cómo se han pasado por el arco del triunfo el código urbano en asuntos de aprovechar el agua pluvial, ¿no? El agua de lluvia, fraccionamientos, edificios Lo que públicos. usamos de agua. Exacto. 180 litros por persona al día. Fíjate, un habitante de Ámsterdam que tiene agua, bueno, ya no sé ni cómo detener el agua, usa entre 85 y 90. La mitad. Y teniendo muchísima agua y nosotros que no tenemos nada. Es una inconsciencia tremenda. Exactamente, creo que lo que deberíamos de estar hablando es, a ver, el Zapotillo, si no se va a hacer, ¿qué va a pasar? O sea, deberíamos de estar saneando las cuencas. El otro día también estaba viendo una nota en NTR de Violeta que decía, a ver, las plantas de tratamiento están colapsadas, ya no le pusieron lana, no estamos purificando el agua que tenemos. El Zapotillo absorbe todo el debate sobre el agua. Exactamente, cuando deberíamos de estar planteando otras preguntas y otras alternativas. E incluso ahorita que mencionabas eso, me hiciste volver a los 80s, porque en los 80s nos enseñaban a cuidar el agua y a bañarnos con lo menos posible y a cerrar el agua cuando nos enjabonábamos, por ejemplo. Y ahorita, si gastamos eso Sí. que dices de agua, pues es señal de que no estamos
siendo responsables y que mientras lavamos los trastes está abierta el agua, mientras nos bañamos y nos enjabonamos está abierta el agua. Ahí barriendo con agua, ¿no? Para que el campo de golf que tengo en el jardín lo estamos regando diario todo el día, o sea, un montón de cosas que está también tiene que ver con la educación individual y con el cuidado al medio ambiente, porque en este planeta las cosas se están poniendo difíciles en materia ambiental y no estamos a nivel individual, yo creo que estamos tanto con coche como con agua y otras cosas, ayudando a que las cosas mejoren. La basura, por ejemplo. También, yo creo que estamos esperando a que nos pase como a Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles los últimos ciclos de verano han sido tan crueles y tan calurosos y tan poca el agua que hay, que el gobierno del Ayuntamiento de Los Ángeles ha dicho, ok, yo ya no voy a regar parques y jardines, yo ya no voy a... las fuentes las voy a pagar. El consumo humano. Las albercas van a tener un alto costo y no va a haber agua para albercas. Entonces, eso también, el alto costo del agua para actividades ociosas, ¿no? Sí, para actividades ociosas o no. A ver, yo siempre he dicho que el agua para los más necesitados tiene que ser lo más cercano a gratis, pero para quien tiene posibilidades económicas tiene que costar mucho el agua, porque si no es un desperdicio. Por ejemplo. Regar un campo de golf, tener albercas. La albercota. O sea, yo creo que eso sí es un asunto que se tiene que debatir socialmente. Para eso se hizo una comisión de tarifas despolitizada dentro de lo que se puede en términos de su integración. Y creo que la apuesta, el hecho de que la Secretaría en Jalisco se llame de Gestión Integral del Agua, pues apuntaba esa vía. El asunto es que el nombre le haga honor a las políticas públicas, no solamente ponerle el nombre que se escucha padre, que aparte ya me decía el otro día Macedonio Tamés que ya se están empezando a inventar unos nombres, que el Comité de Participación de tal, se hablan de grandes nombres y después eso en términos de políticas públicas no cambia mucho. Por ejemplo, un dato. Cuando se fue Francisco Ayón del CIAPA, el CIAPA decía que tenía en términos de fugas más o menos como entre el 15 y el 20% y que lo había recibido con el 40%. Llegó el nuevo titular del CIAPA y dice que está en 43%. Imagínate, 43% de desperdicio de agua. O sea, empieza ahí. Y aunque fuera el 20%. Aunque fuera el 5%, por supuesto, pero si es 40 y tantos. O sea, te habla de una red vieja, obsoleta, que no lo mides, o sea, no mides las presiones a las que va el agua por el subsuelo, tampoco ves toda el agua que se está filtrando. Hay mucha, por eso también hay un montón de socavones, por eso también pasa lo de la línea 3 de que se les unen las retroexcavadoras, porque no sabemos por dónde corre el agua en el subsuelo. Y el asunto político, es cierto, la decisión si se inunda no tema que es federal, es cierto. Lo sabemos desde siempre. Pero también de parte del gobernador hubo un compromiso con las comunidades. Y no solamente un compromiso con las comunidades en 2018. Desde 2012, desde la campaña de 2012, hubo un compromiso claro, mensajes, tweets, en donde decían no se va a inundar en contra de la voluntad de sus habitantes. Yo no entiendo. A ver, sé que el gobernar es difícil. Sé que tienes que tomar decisiones sobre escenarios que nunca son los ideales. Pero sí creo que muchas veces estas contradicciones es lo que terminan pasándole factura a la clase política. Claro, que de pronto en campaña es muy fácil decir, le pasó a Aristóteles, el tuit, ¿no? Y después ya era hasta un evento en Palacio de Gobierno donde se anuncia a 105 metros va la presa, ¿no? O sea, son de esas cosas que creo que terminan minando la credibilidad de toda la clase política. Cuando se dice una cosa en campaña, se sostiene una cosa desde la oposición, y ya después cuando llegas a gobernar, pues que no hay alternativa. O alargas el plazo, por ejemplo, me voy a saltar rápidamente a otro tema, como el del transporte público, hasta que es insostenible, dejas que sea el problema, y cuando ya está tan crecido, es un problema, ¿no? Con tal de no comprometerte y tomar decisiones, que también suele pasar con los políticos. A mí me gustaría saber qué fue lo que pasó entre el 2012 y el 2018, que Enrique Alfaro dijo una cosa totalmente contraria. Te tengo una sorpresa. El lunes está Enrique Alfaro en Cara a Cara y ahí le podemos hacer esa pregunta. Le podemos hacer esa pregunta sobre el Zapotillo. Vamos al corte, seguimos platicando de distintos temas.
Bueno, esta semana estuvo atravesada Omar García, Ricardo Salazar por asuntos jurídicos. Judiciales. Ya vamos aprendiendo los léxicos, ¿no? Porque en el viejo sistema se llamaba auto de formal prisión, que siempre lo juntábamos aparte, como si fueran palabras, ¿no? Seguiditas. Y, bueno, vinculación a proceso. Ahora es vinculación a proceso. Las dos terminan en lo mismo, que es en prisión preventiva. Exacto. El primer caso, Antonio Gloria, expresidente del PAN, exsecretario de Educación Pública, y tuve la posibilidad de hablar con su abogado, con Luis Chávez, que es socio de una firma de abogados muy importante en el país, la firma del Toro, que son los abogados pues, ¿De de Guillermo? gente como el Bester Gordillo, sacaron de la cárcel el Bester, protegieron durante muchos años a Napoleón Gómez Urrutia. O sea, digamos que son los abogados de los perseguidos políticos de este país. Escuchamos lo que nos dijo Luis Chávez. Lo que sí sostengo es que se trata de una acusación que no tiene ningún tipo de sustento técnico. La acusación, Enrique, consiste no en el supuesto sobreprecio con el que se adquirió esa finca, sino en que en el año 2008 el órgano directivo del Haltrade decidió y autorizó la compra de un inmueble ubicado en el número 1933 de la calle Melrose en Chicago, y en el año 2009 ese mismo órgano directivo del Haltrade decidió sustituir el inmueble por uno distinto ubicado en la misma zona, pero en el número 1600. Esa es la acusación sobre la cual versa el asunto. Aquí escuchamos la versión del abogado, que fue un par de días antes de que el juez de Puente Grande decretara ahora sí el auto de formal prisión y que Antonio Gloria llevara su proceso en la cárcel. A ver, las dos posiciones, para ahorita comentarlas. La posición del abogado es: están incriminando a Gloria por declaraciones y que no hay documentos que prueben que tiene algo que ver con la compra sobre precio de la casa de Jalisco en Chicago. ¿Qué dice la fiscalía? Que sí hay pruebas, pero es difícil también comprobarlas porque, como es del viejo sistema, es la relación con el juez de escritos. No es como los juicios orales actuales, en donde pues van los dos a audiencia pública, que todos podemos conocer. Aquí son escritos que manda la defensa y escritos que manda el Ministerio Público, ¿no? En este caso la fiscalía. La fiscalía dice que hay varias cosas que vinculan a Gloria. Una, que siendo secretario particular del gobernador, de Emilio González Márquez, le envió un documento, un oficio a Haltrade, que es la parte que opera esto, para decirle que comprara esa casa. Como dirían, con la venia del gobernador, porque cuando te escribe el secretario particular del gobernador, pues no es casi como que te está escribiendo el gobernador, ¿no? Uno. Y dos, que de forma extraña no debía estar ahí. Cuando fueron a adquirir la propiedad, él estaba. Cuando se firmó el contrato de compra-venta, él estaba precisamente en esta firma en Chicago. Por lo tanto, lo que dice la fiscalía es que resulta extraño el interés que tenía Antonio Gloria en que se adquiriera esa propiedad. Digamos, para que la gente lo entienda, esas son las dos posturas de la defensa y de la fiscalía, Omar. Mira, más bien el tema aquí es ya político, ¿no? O sea, cuando vimos la detención fue sorprendente, pues, ¿no? Fue el martes de la semana pasada cuando se lanza este boletín de la detención de Antonio N. Junto con la fotografía y así de ¿quién es? Pues era obvio, ¿no? ¿Sabe quién será? Pues fue un secretario de Educación, fue un presidente de partido político del PAN. Y entonces la lectura que se le da es, a ver, ¿ya rompió Alfaro con los emilistas o qué está pasando aquí, no? Después, conforme ha sucedido el proceso, pues lo que hemos visto es, por un lado, la defensa queriendo decir que el delito ya prescribió, y por el otro, estas acusaciones que dices tú, ¿cuál era el interés particular de Antonio Gloria porque se comprara esta casa? O de Emilio. Exactamente. O de Emilio, ¿no? Y que Antonio Gloria fuera el que articuló. Para la audiencia, lo que se le está imputando es un sobrecosto de $1,5 millones ¿Qué es extra? ¿Sobreprecio? O sea, compra sobreprecio, pero sobre todo peculado. Que peculado es la malversación de esos recursos. Es decir, no solamente comprar a sobreprecio, sino que tú sabías que estaba a sobreprecio y que ibas a obtener un beneficio para ti personalmente o para tu grupo político. Es decir, corrupción en términos... O sea, que ese $1,5 millones de diferencial no es simplemente de un mal comprador. Exacto. O sea, es de alguien que tenía intención de desviar y ese que dinero. sabía que estaba pasando, ¿no? Ricardo. No, pues yo en este caso sí es cuando empiezo a
pensar quién es el gobernador de Jalisco, si Emilio González, ¿cómo se llama el de ahorita? Enrique Alfaro o Aristóteles Sandoval. Te voy a decir por qué. Esta denuncia es del 2014, o sea, la puso Aristóteles Sandoval. Y bueno, y de 2016 con la Contralora, Ajá. que es la que ratifica. Y es la misma Contralora. Exactamente. Aristóteles es la que Exactamente. Bueno, la tarifa del transporte público es la de Aristóteles Sandoval. Los muertos son de Aristóteles Sandoval. Las casas de seguridad son de Aristóteles Sandoval. Las broncas entre los narcos son de Sandoval. Todo lo indefendible que en su momento resultaba de Aristóteles Sandoval es lo que están defendiendo los de ahorita. Entonces digo... o sea, el aumento de la tarifa, el caso Gloria. Exacto, entonces digo, ¿quién es el gobernador? Para mí Aristóteles Sandoval... Son temas que vienen del sexenio pasado. No es de que el gobernador es Alfaro. La verdad es que son temas que siguen vivos del sexenio pasado. Es como si tú dices, es que el presidente es Peña porque toda la investigación sobre la estafa maestra de Rosario Robles, y sirve que empezamos a platicar ese tema, ¡Qué listo! Comenzó en el sexenio. O sea, son procesos que iniciaron ahí, pero... Exacto. O decir que todas las medallas de los Panamericanos son de AMLO, tampoco. Te voy a decir una cosa. Sí, no. Yo no niego que pueda haber una lectura política en el caso Gloria. Yo no la encuentro. Desde mi punto de vista, Enrique Alfaro y Emilio González, desde hace mucho tiempo, no tienen una relación política. ¿En serio? ¿Ni personal? Ni personal. Por la información que sé de ambos lados. No encuentro la explicación política en el caso Gloria en particular. Y he platicado con panistas que me dicen, tampoco nosotros la encontramos. No. O sea, ¿por qué Gloria? Claro. ¿Por qué Gloria? Sí, claro. No sé, puede ser un tema que avanzó, que la fiscalía encontró pruebas y actuó. Oye, también a veces puede actuar bien. Un garbanzo de libra, claro. Bueno, Rosario Robles, ¿es político? ¿No es político? Ahí se van a quedar, van a ir por Mid, van a ir por Peña. ¿Dónde va a acabar este asunto de la estafa maestra? Híjole, yo vi la crónica que escribió Nayeli Roldán sobre la vinculación a proceso de que a las 4 de la mañana les informaron, y me parece que hay argumentos que sostienen, uno, que Videgaray sabía, estaba advertido y que le habían advertido al propio Peña. Entonces, en una de esas... Ajá. Y Mit. No solo Videgaray, Mit. Entonces, en una de esas tendrían que citar a declarar al presidente y ahí sí habría tema. Lo que por supuesto que es de aplaudir es que hay una secretaria sospechosamente en la cárcel, una exsecretaria de gabinete. Eso no lo aplaudo tanto porque es lo de todos los exenios. No. Aplaudo sí y solo sí. Esto demuestra toda la trama. No, y así dijo el presidente. Rosario Robles es un chivo expiatorio. Ah, bueno, si es un chivo expiatorio, desarticula la trama. Enséñanos todo. Desarticula el sistema. Los actores que participaron en la estafa maestra, los mecanismos. empresarios fantasmas, los mecanismos de saqueo. Los funcionarios de las tres secretarías. ¿Qué sabía Peña? ¿Qué sabía José Antonio Meade, que fue el sucesor de Rosario Robles en Sedesol? Y que dicen los abogados de Robles. ¿Y en qué se gastó la lana? ¿Dónde está? ¿Onta? Son 7,000 millones de pesos. Hasta no ver eso, voy a decir que puede llegar a ser un caso distinto a los pasados. Porque también con el Bester, acuérdate cuando era el procurador Castillo salió a enseñarnos la trama, así que todo apuntaba el Bester. Todo el sistema, todo claro. El sistema, todo lo que pasaba. Y no, oye, que ganaron las Chivas y pum, apuntaba directamente al Bester. Esto es un caso, lavado de dinero, tal, fraudación fiscal, todo. Y dijimos, el Bester cae y cae. Hay que ver cuál... El que trae los elementos, los pelos en la mano es Santiago Nieto. Totalmente. Santiago Nieto va a decir quién tenía acceso a esa lana y dónde está. ¿Hasta dónde lo deja llegar López Obrador? Es el debate aquí. ¿Hasta dónde lo deja llegar? A ver, va a llegar hasta Mid, va a llegar hasta Peña, porque debería ser, y tal vez hablo más desde la esperanza que desde otra cosa, pero un juicio a una época. ¿Yeah? Una época entera de saqueo. Sí. O sea, vimos lo de los gobernadores con Peña Nieto, ahí empezó. Y ahora estamos hablando de una arquitectura del saqueo que instauró el peñanietismo y donde tenemos que tener a todos los que participaron, no solo a Rosario Robles, no pidamos solo cabezas, pidamos una investigación real que genere un antecedente que diga, a ver, corrupto, esto se va a saber. Y sistemática. O empresario, a ver, Juan Collado. Exacto. O sea, no solamente es tocar a la élite política, también a los empresarios. oligarquía.
oligarquía de este país. Sí. A mí también me parece, primero, pues, de mal gusto apresar a alguien que trae unos Yves Saint Laurent, ¿no? O sea, mínimo que dile, mija reina, cámbiate por unos tenis, ¿no? Es más la onda. Ella no pensaba que Ella no pensaba. No. Y aparte hay unos abogados que le dijeron que no se iba a quedar. Sí, no. Pero efectivamente, si se trata de llegar al fondo, pues lleguemos hasta el fondo, ¿no? Si se trata únicamente de dar la impresión de que estamos combatiendo corruptos, estamos volviendo al asunto de la formación priista. Justicia selectiva. De justicia selectiva para aparentar algo. Totalmente. Juego de simulaciones. Y yo francamente, por otra parte, con lo que pasó con Gibran esta semana, que se volvió loco, yo creo que empezó a dejar de tomar sus antidepresivos. Y lo que pasó con Hernán, el artículo de Hernán de hay un infiltrado en la cuarta transformación. Pero ya la trae cantada con Romo. La trae cantada porque él es uno de los matraqueros de la cuarta transformación. No, ya está dejando de ser. Es que él es muy cercano a Ursúa. Sí. Muy cercano a Ursúa. Entonces, bueno, ahí es un asunto de pleito político entre Romo y Ursúa al interior de la gabinete. Sí. Solo un asunto ya y tenemos que despedir. A ver, lo que me preocupa son los argumentos, haciendo una lectura de lo que sucedió en la audiencia esa de madrugada para vincular a proceso de Rosario Robles. Me preocupa los argumentos tan políticos del fiscal. Pues supo muy bien decir por qué se tenía que quedar en prisión Rosario, porque dijo se puede fugar, acaba de llegar a Costa Rica, su domicilio no lo pudo acreditar. Cambió y también el juez, el domicilio sin avisar. y también el juez que tal vez tenía otras posibilidades. Lo digo en términos de que la justicia esté vinculada al Estado de Derecho y al debido proceso, poder retirar el pasaporte, boletinar, muchísimas cosas, porque la prisión preventiva tiene que ser el último de los recursos que tiene el juez. Sí, me preocupa que sea una causa política y que al final nos quedemos con Rosario Robles, Mid siga trabajando para sus empresas, el presidente Peña Nieto siga en Madrid viviendo la vida linda, y que todo se acabe con Rosario Robles y los tirititos de cada sexenio. Sí, eso no nos ayuda en nada. Yo iba a cerrar el comentario anterior con mantengo, parece que no, yo lo sé. Yo entiendo perfectamente que parece que no, pero mantengo iba a decir pequeño, pero no, una gran esperanza de que de verdad, tanto con Enrique Alfaro como con López Obrador cambien algo este tipo de tramas que ya estaban, o sea, está el caminito para seguir, ¿no? Que mínimo ese caminito se rompa. Esperemos estar ante cosas distintas. Ya, eso es un asunto más desde la esperanza. Pero bueno, Omar García, gracias. Qué esperanzadores acabamos la semana. Sí, no, bueno, está bien, hay que ser pesimista siempre. Es que quincena, papá, pues cómo no ser esperanza. Vamos al corte y cerramos el programa. A cara, bueno, ha sido una mañana de muchas discusiones, fue una semana de debates acalorados sobre temas tan y tan polémicos como el zapotillo, como la estafa maestra, Rosario Robles y todo lo que supone, pues digamos, las tramas de corrupción, incluso el caso Antonio Gloria, que, bueno, pues al final los abogados no quisieron volver a opinar en el espacio. La Fiscalía también declinó dar su versión sobre los hechos. Pero bueno, una semana marcada por muchísimos temas de la agenda pública que ameritaban, pues, contraponer, colocar ahí sobre la mesa distintas posturas en torno a los temas para que tú tuvieras la mejor información y también pudieras generar el mejor criterio en torno a este tipo de temas que aparecen a diario en la prensa. El próximo lunes tendremos la visita del gobernador del estado, de Enrique Alfaro Ramírez, que estará con nosotros la hora entera del programa, pues para escudriñar, para analizar lo que han sido sus primeros 8 meses y 10 días de gobierno al frente de Casa Jalisco, lo que él considera que son sus aciertos, lo que considera que son sus errores, de que se arrepiente, que cree que va por buen camino y por supuesto, pues entrarle a los distintos asuntos que tienen que ver con tu vida cotidiana y que tienen que ver
con lo que te pasa todos los días. La seguridad, el acalorado debate sobre el transporte público, que el día de ayer tuvo una página más, digamos una etapa más en donde se habla del reordenamiento de rutas, pero también con posicionamientos en contra, como por ejemplo la Federación de Estudiantes Universitarios, que salió a decir que ellos consideraban que la tarifa social tenía que estar en los 7 pesos. Creo que vivimos un momento en donde todos los días en la arena pública se colocan opiniones de un lado, opiniones del otro, en donde creo que los gobiernos tienen que ser demócratas, aceptar la crítica, aceptar que no siempre tendrán la última palabra en torno a este tipo de temas, sino que también hay una sociedad civil, unas universidades, una comentocracia activa que quiere entrarle a la discusión de los distintos temas y que por lo tanto, pues eso es la agenda pública, es la construcción de las distintas narrativas que existen ahí afuera, entre la ciudadanía, entre los gobiernos y demás. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de abordar todos los temas con Enrique Alfaro. Venos mandando tus comentarios, mensajes a través de las vías que tiene siempre abiertas Zona 3 Noticias, Twitter, Facebook, Instagram y bueno, también mis cuentas personales, @EFTousaint con doble S para que me mandes un mensaje directo y que nos plantees los temas, porque muchas veces nosotros hacemos una estructura de entrevista pensando en los asuntos más trascendentales en el debate público, pero en muchas ocasiones lo que sucede en estas, digamos, en estos círculos, muchas veces no es compatible con aquello que sucede o que te sucede en tu vida cotidiana. Por lo tanto, esperamos tus mensajes, esperamos tus comentarios y tendremos una semana muy cargadita de información. También nos visitará el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus. También tendremos la posibilidad de conocer y de un poquito salirnos de la agenda política y adentrarnos en lo que es también la agenda empresarial, porque tendremos la visita de Marisa Lazo, que es empresaria y que acaba de comenzar un proyecto que es una fundación y bueno, habrá muchos temas la próxima semana para conversar, pero sobre todo la entrevista con el gobernador del estado, la primera que tenemos desde que es gobernador en funciones. Tuvimos una con él para hablar de temas locales y temas federales cuando estaba en la transición, y también tuvimos una el día posterior a su victoria electoral el 1 de julio pasado, pero esta es la primera que podremos hacer desde que es gobernador constitucional. Por lo tanto, queremos que ahí estén expresadas todas tus preocupaciones y lo que opinas sobre el futuro de Jalisco. Hasta aquí llegamos en Cara a Cara esta semana. Que pasen todos un muy buen fin de semana, que descansen, y el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana estamos aquí en entrevista con el gobernador Enrique Alfaro para que nos escribas y para que estés como siempre en contacto con nosotros. Soy Enrique Tucen y hasta la próxima semana, hasta el lunes a las 9.